tuvo mujeres, que acumuló riquezas, que quiso construir muchas cosas, hizo grandísimas obras como ningún hombre ha hecho, fue el hombre más rico del mundo, además fue sabio, no se negó nada en este mundo, y él termina su discurso diciendo que no hay nada para el hombre mejor que cumplir los mandamientos del Eterno. Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Yo soy Erandi Pérez y hoy estamos añadiendo un nuevo video a nuestra serie de temas juveniles. Hoy estaremos hablando de las leyes del Eterno. Y bueno, este tema surge a partir de pensar en que muchas veces como jóvenes y no tan jóvenes, pues al comenzar a cumplir las leyes del Eterno nos es un poco difícil comprenderlas. Estamos en ese afán de querer entender todo, de querer saber cómo, de dónde proviene todo y el porqué de todo, y muchas veces pues no llegamos a ello, y de ahí proviene que algunas personas desistan de cumplir las leyes del mandamiento. Y bueno, este video surge a partir de pensar en ello, de las preguntas que a lo mejor nos pueden surgir, y vamos a hablar de puntos importantes acerca de las leyes de la Biblia, de las leyes que podemos encontrar, de los mandamientos del Eterno, cómo es que nacen y qué propósito tienen en nuestra vida y cómo es que podemos nosotros entenderlos para cumplirlos. Y lo primero que vamos a hablar es cómo es que surgen estas leyes, porque bueno, para entenderlas hay que comprender de dónde es que vienen. Y lo primero a mencionar es que no solo son los 10 mandamientos como se conoce, que fueron pues estas 10 frases dadas a Moisés. Y hay que entender que los mandamientos del Eterno no solo se basan en estas 10 frases, sino que los mandamientos del Eterno los podemos encontrar a lo largo de la Biblia, los podemos encontrar a lo largo del Pentateuco, y muchas veces se encuentran no solo compilados en una sola porción. En este caso nosotros sabemos que de donde se le comienza a dar mandamientos al pueblo de Israel fue en Éxodo 12:2, cuando se les dice que ese sería para ellos el primer mes del año. Ese fue como la primera vez que el Eterno tuvo un acercamiento con ellos, podríamos decir directamente, que le dijo algo que tenían que cumplir, pero antes de ello ya había mandamientos, ya había leyes. Los personajes de la Biblia quizás no tenían como tal una Torá escrita o algo pues que ellos pudieran ir a consultar como un rollo o como las piedras de Moshe, sino que los mandamientos estaban en su corazón. Por ejemplo, nosotros podemos ver a Abraham, a Yosef, a Isaac, todos ellos tenían mandamientos en su corazón, cosas que agradaban al Eterno. No fue como que a partir de que se escriben estas frases fue que se empiezan a hacer, sino que los mandamientos estaban en su corazón. Y bueno, con el ejemplo del pueblo de Israel, o con el ejemplo de los patriarcas, de todos los personajes de la Biblia desde Génesis, nosotros podemos darnos cuenta que no se puede vivir sin leyes, y lo sustentamos en nuestro tiempo actual, lo sustentamos con lo que nosotros seguimos viendo. El ser humano no puede vivir sin leyes, nadie puede vivir sin leyes, son necesarias. En el caso de la Biblia nosotros vemos como pues los personajes, incluso cuando no estaba escrito la Torá o cuando no estaba escrita las leyes, ellos ya tenían algo por lo que se regían. Ellos ya sabían qué animales eran puros y qué animales eran impuros, e incluso ellos ya sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente es Abraham. Abraham era un hombre pues rico, era un hombre que poseía muchos bienes y sabía que tenía que hacer justicia con sus siervos, y esa es una ley que se da más adelante en la Torá. Entonces con ello pues sustentamos que nadie puede vivir sin leyes, pero también lo sustentamos con los ejemplos de hoy en día. Por ejemplo, nosotros, sea cual sea nuestra nación o sea cual sea nuestro país, tienen una serie de leyes o una serie de reglas por las que nos regimos y que se tienen que cumplir. Hay reglas de tránsito, leyes de trabajo, leyes de compra y venta, hay leyes para todo, ¿no? Y estas leyes, aunque muchas veces no benefician a todos, tienen el propósito de que nosotros podamos tener como un mismo idioma entre los seres humanos de esta nación, por lo menos, o de la nación en que nos encontramos. Podamos tener un mismo idioma, podamos entendernos entre nosotros y saber lo que está bien y lo que está mal, y regirnos o solucionar
al momento que nosotros tengamos un problema. Hay leyes que se enfocan en solucionar cuando se tiene un problema, en caso de, por ejemplo, algún choque de un automóvil, algún robo, de diferentes cosas, que muchas veces no se cumplen, pero eso no es porque a lo mejor las leyes están mal, sino porque muchas veces pues no hay como esta dureza de corazón, que igual lo podemos ver en la Biblia, no es algo que solamente vemos ahora. Pero ahora, si nosotros estamos viendo que hay dos tipos, podríamos decirlo, de leyes. Por una parte están las leyes de la Biblia, las leyes del Eterno, las leyes que podemos encontrar pues a lo largo de la Biblia o en el Pentateuca, pero nosotros también vivimos con las leyes que encontramos en nuestra nación, con las leyes que hay un libro que nos rige con ellas. Pero ¿qué diferencia tienen ellas? Si nosotros ya no es algo como nuevo el que nosotros nos rijamos por leyes o por normas, sino que ya es algo que hemos hecho desde que nacimos. Desde que nacimos nos regimos por la norma de registrarnos, por ejemplo, de pues llevar a lo mejor un conteo de personas y que tenemos que ir a registrarnos. Pero ¿qué diferencia tiene cumplir con las leyes de mi nación y cumplir con las leyes del Eterno? Y bueno, por una parte las leyes de mi nación pues mantienen que una vida tenga orden, podríamos decirlo así. Las leyes de tránsito nos ayudan, como ya lo mencionaba, a tener un mismo, podríamos decirlo, idioma entre nosotros, de saber que, por ejemplo, la luz roja significa alto, y eso nos ayuda a que nosotros pues en cierta manera no se arme un caos, por ejemplo, no choquemos. Y por otro lado, las leyes del Eterno pues tienen un propósito mayor. Ahorita las vamos a llamar como las leyes de la Biblia, porque este video está basado o enfocado para las personas que a lo mejor les cuesta un poco entender de dónde vienen estas leyes y por qué son. Bueno, las leyes de la Biblia no son solo porque sí, o no eran solo para el pueblo de Israel y para ellos y para nosotros no, sino que estas leyes son por parte del Creador de todos, no solo de Israel o no solo del pueblo pues de antes, el que existió, el pueblo bíblico. Y estas leyes del Creador tienen un propósito mucho más grande, es un propósito mayor. Y estas son que además de que nosotros podamos tener una buena relación, como por ejemplo, yo traigo el ejemplo de Levítico 6, de Levítico en el capítulo 6, donde habla de esta relación o de esta ley entre la relación con los demás. Y esto se los voy a leer. Esto es en el versículo 2. Dice, cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, cualquiera de esas cosas en que uno comete pecado, será culpable de ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le haya confiado, o el objeto encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado falsamente. Tendrá que devolverlo todo a su dueño, más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Y bueno, como pues hay muchísimos ejemplos que el Eterno les dio al pueblo, ciertamente, y que tenían que ver con esa relación que tenían entre pues, los humanos. Por ejemplo, hay otras leyes acerca del casamiento, incluso de los abusos, diferentes leyes que tenían que ver para que se llevara un orden entre los seres humanos, para que hubiera, pues, para que nadie saliera afectado, para que si alguien salía afectado, pues recibiera la restitución. Y esas son las leyes que, pues, tienen que ver como sociedad. Pero no solo eso, sino que también las leyes del Eterno tienen el propósito mayor de que es para que nosotros podamos presentarnos limpios ante nuestro Creador, agradables a Él. Y esto nosotros lo vamos a ver mucho en Levítico, en donde se habla de la purificación, de las impurezas, de las purezas, y de cómo había que limpiarse, había que purificarse para que ellos se pudieran acercar al santuario, se pudieran acercar al tabernáculo del Eterno. Ahora ya nosotros no tenemos tabernáculo, pero entonces vamos a dejar de cumplir esas leyes porque nosotros no tenemos tabernáculo. Pues no, porque son leyes que nos acercan al Eterno. Tenemos que darles pues en nuestro tiempo pues la manera de cumplirlas, pero no podemos dejar de cumplirlas. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionábamos, tienen un propósito mayor, que es representarle nuestro respeto al Eterno.
Y esto, por ejemplo, lo sustento con el verso de Levítico en el capítulo 18, en el verso 26 en adelante. Dice: guarden pues ustedes mis estatutos y ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. Es decir, el pecado contamina la tierra o a nosotros mismos. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas. Yo, el Creador, es su poderoso. Eso es lo que dice el Eterno. Ahora, nosotros pueden haber mandamientos que ya no podemos cumplir ciertamente, y esa es otra respuesta a las preguntas que nos pueden surgir. ¿Cómo es que nosotros cumplimos los mandamientos al pie de la letra que leemos en la Biblia? ¿De qué manera lo podemos entender? Porque ciertamente son muchísimos mandamientos, a lo mejor un poco difíciles de entender, que tenían que ver con el tabernáculo, que tenían que ver con los levitas, como ahora lo leíamos, con presentar sacrificios, con presentar ofrendas. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo podemos entender? ¿O de qué manera nosotros podemos seguir honrando a nuestro poderoso si ya no tenemos un tabernáculo, si ya no hay levitas, si ya no estamos en las mismas condiciones que el pueblo de Israel, ni tanto físicamente ni tanto espiritualmente con el Eterno? Y para esto pues hay que entender que es cierto que hay mandamientos que ya no podemos cumplir y que ya no están en nuestras manos el poderlos cumplir, no porque hayan sido abolidos, sino porque ya no son las mismas condiciones. Y de estos me refiero como a los mandamientos del templo, a los mandamientos de purificación, de sacrificios, a los mandamientos de llevar cierto tipo de animales o harinas para que el sacerdote las pudiera ofrecer al Eterno. Ya no podemos cumplir con todos estos mandamientos que tienen que ver con el templo, con estos mandamientos que tienen que ver con los sacerdotes o con los levitas, porque ya no estamos en esa época y ya el Eterno pues nos ha cambiado a lo mejor la situación o a lo mejor los momentos, pero podemos seguirle honrando. También, por ejemplo, hay mandamientos que nosotros no podemos cumplir, como son los de parcelas, si es que yo no tengo parcelas o no tengo tierras o no tengo trabajadores. Y de esto entendemos que no es que yo pueda elegir los mandamientos que yo quiera cumplir, en decir, quiero cumplir quiero llevar un sacrificio y lo voy a llevar. O no quiero llevar sacrificios y no los voy a llevar. No, es decir, no puedo yo elegir los mandamientos que yo quiera para cumplir, sino que son mandamientos que ya no hay las cosas o pues sí, lo que tengamos para cumplirlos, como en ese tiempo ya no hay ni animales, como lo decía, ya no hay templo, ya no hay levitas, ya no es la misma situación. Ahora, otra cosa que también podemos preguntarnos o que podemos pues dudar un poquito al momento de cumplir los mandamientos del Eterno, o hacernos preguntas, o que a lo mejor se nos haga pues bolas la cabeza, es con los mandamientos irracionales. Y esto de los mandamientos irracionales no es porque yo diga, ay, es que para mí son irracionales, sino que los mandamientos están divididos en diferentes tipos de mandamientos, y uno de ellos son los mandamientos irracionales, así se llaman, en hebreo es Hukim. Estos mandamientos irracionales son cosas que, como su nombre lo dice, no tienen una razón, no tienen algo que yo pueda demostrarlo con mi gusto, o que no tiene la explicación, o que no puedo decir el por qué el Eterno dijo ello. Por ejemplo, las leyes de restitución. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos que si un hombre se aprovechaba de una mujer y esta mujer era soltera, el hombre tenía que ir y pagarle al padre y casarse con la mujer. A lo mejor nosotros podemos decir, pero ¿por qué es que se decidió esto? ¿Por qué es que sucede esto? Y nos puede parecer pues leyes irracionales.
no encontramos como un razonamiento lógico para nosotros, para nuestro contexto, y muchas veces es cuando estos mandamientos se llegan a tachar de misóginos o de machistas, pero realmente es que no tengan sentido. Y es que muchas veces había mandamientos que eran irracionales para la época, pero así como ya nosotros no tenemos pues el gozo de cumplir estos mandamientos porque no tenemos un templo, sí tenemos el gozo de encontrarle más sentido a los mandamientos del Eterno. Por ejemplo, en tiempos anteriores o en tiempos que se les dieron las leyes, a lo mejor el pueblo no sabía por qué se le prohibía la carne de puerco o por qué se le prohibían ciertos animales, simplemente confiaban y sabían que pues eran prohibidos, que no se debían de comer. Actualmente hoy con la ciencia pues se ha encontrado que por ejemplo el cerdo tiene cosas malas en su cuerpo que nos dañan y que por eso es que se prohibieron. O los mariscos, hay cosas que son malas para nuestro cuerpo, que no van de acuerdo a las características que tiene nuestro cuerpo y no las podemos digerir de manera tan sencilla, y por eso es que el Eterno los prohibió, porque no estamos capacitados para nosotros ingerir esas cosas, o no está nuestro organismo diseñado para que podamos ingerir esas cosas, y los mandamientos dejan de ser tan irracionales. Pero ¿qué pasa? Siempre va a haber mandamientos irracionales. Nosotros no podemos entender o no puede entrar en nuestra mente la majestad del Eterno y querer darle solución o un razonamiento lógico a todo. Y es ahí cuando estos mandamientos irracionales se vuelven más interesantes. ¿Y cómo? Es que yo no los puedo entender. A lo mejor yo no sé por qué son, qué cualidades tienen, qué propósito van a tener a un futuro, pero estos mandamientos representan nuestra obediencia. El que yo cumpla a lo mejor lo que no entiendo, lo que no sé, lo que no me entra en mi cabeza, pero yo lo cumplo porque sé que el Eterno me lo está mandando, eso representa mi obediencia, y es el propósito de los mandamientos, como ya lo mencionábamos al principio, de que yo pueda representar mi obediencia al Eterno, de que yo pueda representar mi obediencia a quien me hizo, al Creador, y con esto pueda agradarle a Él. Y bueno, lo cierto es que las leyes del Creador son buenas y son sabias, y prueba de ello es que el pueblo de Israel, mientras estuvo cumpliendo estas leyes, pues era un pueblo diferente, era un pueblo apartado, y que incluso a las naciones pues les llamaba la atención porque eran un pueblo diferente, un pueblo grande, un pueblo que estaba confiado en su Creador. Entonces las leyes del Eterno, aparte de porque es nuestro Creador y Él sabe lo que es bueno para nosotros, pues está comprobado que son buenas, son sabias, son necesarias y son útiles para nosotros, y que no necesitamos a lo mejor la explicación de todo, y que esta confianza y fidelidad a nuestro Creador, al poderoso de Israel, también se representa yo aceptando las leyes que Él me da, aunque a lo mejor no entren en mi cabeza, aunque a lo mejor no las pueda entender por el contexto en que me encuentro, porque a lo mejor no me parezcan racionales, y en ese momento en que yo estoy entre tantas dudas pueda yo decir, no quiero cumplirlas porque no me entran en la cabeza y no me siento cómoda con ellas, o cualquier cosa que hemos escuchado, que hemos pasado. Sin embargo, cumplirlas representa mi fidelidad al Eterno. Y aunque nosotros no logremos poner todo en nuestra mente, no lo vamos a poner, no podemos darle explicaciones a las cosas del Eterno de acuerdo a nuestros gustos e ideales. Y aquí entra otra cosa, a lo mejor yo no entiendo las leyes del Eterno porque yo estoy cerrada en el egoísmo, cerrado en el egoísmo de querer que las cosas sean a mi manera, porque a lo mejor no me gustan, porque a lo mejor por mi gusto se me hacen como muy injustas o de diferente manera, pero es ahí pues problema de nosotros. Ahora, en el momento en que nosotros buscamos cumplir estas leyes, otra cosa que se me venía a la mente en el momento es que muchas veces las leyes pues ciertamente nos ponen un cerco a nosotros, nos dicen de dónde no pasar, nos dicen hasta dónde llegar, y de ahí pues no pases, es como un cerco para nosotros que nos va guiando, que nos va diciendo a dónde no tenemos que llegar. Y muchas veces pues decimos que queremos vivir nuestra vida al máximo, no quiero que nada me esté oprimiendo, yo quiero ser libre, yo quiero vivir mi vida y quiero disfrutar las cosas que a lo mejor las leyes pues no me pueden permitir disfrutar. Y con esto pues, o en respuesta a ello, traigo el ejemplo del rey Salomón.
Y con el ejemplo del rey Salomón, nosotros vamos a poder observar y experimentar en tercera persona lo que es importante para el ser humano. Y bueno, primero recordemos pues un poco de la historia de Salomón. Salomón es hijo del rey David y de Betsabé. Salomón, la unión de David y Betsabé pues no fue una unión correcta, fue una unión que se dio por un adulterio, una unión con pecado que le trajo las consecuencias a David. Y bueno, lo importante de esta unión es que a pesar de el pecado que trae detrás, el Eterno le concede a David y a Betsabé un hijo que reina y un hijo en que el Eterno pues se acerca, que no es para cualquiera. El Eterno se acerca a Salomón y le concede sabiduría, y no solo le concede sabiduría, sino que también le concede riqueza y le advierte que si él se aparta de los caminos del Eterno, pues vendrían consecuencias. ¿Y qué pasa? Pues Salomón se aparta de los caminos del Eterno. Él mismo lo dice, que él quiso cumplir todos sus deseos, que él quiso gozarse, que él quiso, como ahora se dice, vivir la vida al máximo, disfrutar de cada una de las cosas que se le presentaban. En Eclesiastés podemos leer que él dice que no se abstuvo de ningún gozo, de ningún placer acerca de nada. Y Salomón termina cumpliendo con todas y cada una de las prohibiciones que se le daban en la ley del Eterno, específicamente en Deuteronomio, para los reyes que un día el pueblo de Israel iba a pedir. En este caso se le habla de no acumular riquezas, de no acumular mujeres, y si nosotros nos ponemos a leer el libro de Deuteronomio y llegamos a la parte en donde el Eterno les dice qué cosas no tienen que acumular un rey para que no desvíe su corazón y se aparte de él, pues vamos a ver que cada una de esas características, bueno, las cumplió Salomón. Salomón cumplió cada una de estas prohibiciones y pues como decía ahí mismo, se aparta del Eterno. Y con esto pues entendemos que Salomón ya ni siquiera se acordaba de la Torá, ya no la leía, ya no la tenía en cuenta, ya no estaba en su mente acordarse de los mandamientos del Eterno. Ya estaba viviendo su vida al máximo, sin cerco, sin nada, disfrutando de todo. Y en estos momentos, y como nos narra Eclesiastés, pues él goza de todo. En el libro de Eclesiastés nosotros estamos viendo cómo Salomón se dedica a buscarle un sentido a la vida, y es un libro muy interesante porque Salomón nos va diciendo desde su perspectiva cómo es que fue pues como descartando las cosas que él sentía que le iban a traer sentido a su vida, y al final no le trajeron, pero bueno, vamos a leer. Primero leemos Eclesiastés 2:10. Y dice: nunca me negué a ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Entonces decimos que Salomón vivió pues todas las cosas que el ser humano quiere vivir, todas las cosas que un hombre puede gozarse, vivió al extremo. Pero la cosa es que en la conclusión de este libro de Eclesiastés, leemos que aún el hombre que fue el más poderoso, el más sabio, el más rico del mundo, que pudo obtener las más cosas que quiso y las cosas que a lo mejor otros no pueden obtener ni ahora ni antes, y él las pudo obtener, y nos finaliza diciendo que no encontró gozo en los placeres. Al final del discurso, ya en el último capítulo, nos termina diciendo que no encuentra sentido a la vida del hombre sin el poderoso y sin cumplir sus mandamientos. Y al final nos dice que cumplir sus mandamientos es el todo del hombre, es el fin del hombre, cumplir los mandamientos del Eterno. Y que hay que enfocar en ellos, en cumplir los mandamientos del Eterno, pues nuestra vida. Y quizás nos podría resultar como un poco raro pues decir, sí, pues Salomón nos dice eso porque a lo mejor pues eso es lo que él dice, ¿no? Pero yo no he vivido todo. Pero ya estamos observando el ejemplo de Salomón, ya estamos viendo él todo lo que vivió. Él nos dice, y ahorita lo vamos a leer, bueno, pero resumiendo, nos habla que tuvo mujeres, que acumuló riquezas, que quiso construir muchas cosas, hizo grandísimas obras como ningún hombre ha hecho. También acumuló riquezas, fue el hombre más rico del mundo, además fue sabio, no se negó nada en este mundo, y él termina su discurso diciendo que no hay nada para el hombre
mejor que cumplir los mandamientos del Eterno. Entonces, pues si nosotros no buscamos tomar el ejemplo de Salomón, yo creo que vamos a llegar a la misma conclusión que él si nosotros buscamos vivir al máximo nuestra vida. Pero ahora pensemos cómo es que terminó Salomón. Salomón, en el discurso, él podemos ver que no se sentía pleno. Él menciona que no encontró el gozo de la vida, que todo era vana ilusión. Entonces, ¿qué nos hace pensar que para nosotros va a ser diferente, o que, como dice él, podremos descubrir nuevas cosas bajo el sol? Y nos deja pensar que la vida del hombre es tan sencilla como cumplir los mandamientos del hombre. Y con esto no me refiero a que sea sencillo cumplirlos, porque es difícil. Por eso estamos haciendo este video para los que se nos hace un poco difícil. Pero es el todo el hombre. Es nuestro propósito en esta vida. Y ya para finalizar vamos a terminar con los versículos de Eclesiastés que les mencioné. Y esto lo encontramos en el capítulo 12, en los versos 13 y 14. Y dice: el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra al poderoso y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El poderoso habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que sea de edificación. Muchas gracias por verlo hasta el final. Y si nos pueden regalar un like o compartir si les parece interesante. Y bueno, shalom.